Los abogados que estaba allí con Cristina Fernández de Kirchner como parte de la querella y que iba realizando las preguntas es Marcos Aldazábal, está aquí con nosotros. Marco, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué balance de una audiencia, bueno, muy especial? Creo que fue una declaración muy clarificadora respecto de muchos puntos, porque trató tanto el contexto próximo al atentado como se dio en un momento de exacerbación de la violencia política, que yo creo que hoy sigue, lamentablemente no aprendimos nada de eso, pero también trató cómo fueron los años previos, cómo se llegó a esa situación, la violencia que ella sufrió a lo largo de su vida y algo que creo que es muy importante tener en cuenta, que ella lo dice, que es cómo la violencia verbal muchas veces precede a la violencia material. Y después también las impresiones que tenemos respecto de esta investigación, que lejos de ser reparadora para quien fue la víctima, fue toda una nueva revictimización, al mismo tiempo que no logró esclarecer, no sé si nada de lo que sucedió, pero no lo suficiente y a nuestro criterio muy poco. ¿Cuál es esa revictimización en el proceso judicial? ¿Cuáles son los elementos más concretos que señalan esa nueva violencia, digamos? Creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero, por un lado, el no investigar o desechar las líneas que proponemos desde la querella, que además no las proponemos caprichosamente, sino que las proponemos porque aparecen pruebas concretas que acompañemos a la causa. Entonces nosotros desde un principio, cuando surgió la conversación del diputado Milman en el bar Casablanca, donde alguien la escuchó diciendo cuando la maten voy a ir camino a la costa, luego acompañamos otras pruebas que podían ser también sospechosas, pedimos que se lo investigue y bueno, la jueza decidió no ir por ese camino, esperar, mientras tanto se borraron todos los teléfonos de Milman y de sus asesoras. Cuando advertimos respecto de la nueva centroderecha, un grupo fascista al que Sabac Montiel le había pedido que se haga cargo de su defensa y que habían tenido conversaciones incluso personales con Brenda Uliarte antes del atentado, tampoco lo investigó y cuando finalmente avanzó ya habían borrado también sus celulares. Y luego en cosas más recientes, en esta idea de tratar de sembrar sospechas sobre la custodia, sobre sus allegados, sobre cómo era su conducta con la gente. Cuando... Sí, responsabilizando a la propia custodia de Cristina o a la propia Cristina del episodio, digamos, del atentado. Exacto, ya desde hace mucho en la investigación se abrió un incidente para investigar a la custodia sin ningún fundamento, nunca tuvo ningún fundamento, ya se investigó todo, se hicieron entrecruzamientos de los llamados de todos los custodios. Obviamente no surgió nada y ahora aparece otra vez, parece ser una línea esto, declaraciones totalmente sacadas de contexto sobre el accionar de su custodia y el accionar policial ese día. Entonces todo el tiempo es desdeñar lo que puede apuntar a responsabilidades de autores intelectuales o gente que puede haber financiado el atentado y tratar de sembrar sospechas sobre todo lo que pasó y apuntar a quien fue la víctima, no hay ninguna duda. Sí. Eso. Yo te quería preguntar, ¿qué esperan ustedes de este juicio? Porque están apareciendo los relatos de testigos, no solamente en el de la expresidenta, muchos de estos elementos que vos estás mencionando. Aún así, todo va a quedar encapsulado en la cuestión del hecho del homicidio, de la tentativa de homicidio agravado. O sea, o uno puede esperar que de acá salga otra cosa. ¿Qué esperan ustedes? Creo que la respuesta tiene dos partes. Por un lado, el tribunal oral está formalmente limitado a investigar a las 3 personas que hoy están en juicio, es decir, solamente puede determinar la responsabilidad penal de Sabac Montiel, Carrizo y Uliarte, porque es lo que la jueza elevó. La jueza de instrucción, al elevar al tribunal oral solo lo que tiene que ver con esas 3 personas, impide que el tribunal oral vaya más allá en cuanto a la responsabilidad penal. Ahora, en cuanto a otros hechos que pudieran surgir, sí podemos esperar que eso pase, sí podemos esperar que de las declaraciones de testigos surjan cosas interesantes, sí podemos esperar que de ahí pasemos a conocer cosas que antes no conocíamos. Obviamente lo que hizo la jueza de instrucción nos limita mucho, pero los juicios también tienen eso, que es una instancia distinta, es una instancia oral, es una instancia pública en la que muchas veces surgen cosas que uno no se esperaba y ya está pasando. ¿Y por qué creen que la jueza de instrucción actuó como actuó, no? O sea, sabemos que hubo... La jueza de instrucción es Capuchetti. María Eugenia Capuchetti, que además Cristina hoy lo que describió
cuando le preguntaron sobre cómo se había sentido incluso ella en la instrucción, dijo un desastre. Esa fue la palabra que utilizó. Lo que yo quería saber es cómo ven ustedes también, como abogados de la querella, vos y el doctor Hueira, toda la actitud que tuvo la jueza Capuchetti, ¿no? A la jueza Capuchetti se le daña el celular de Sabac Montiel, después no pide teléfono, se van perdiendo un montón de pruebas, va desmembrando la causa en muchísimas partes, cosa que pareciera que no se va a llegar nunca a la cuestión de la autoría intelectual. ¿Por qué hizo eso? A ver, los motivos por los cuales ella actuó así, motivos más concretos, es difícil saberlos, pero sí que ella forma parte de una estructura de un Poder Judicial Federal en el que muchos de sus miembros, y yo creo que como estructura en general, tienen mucho rechazo a Cristina Kirchner, a lo que ella encarna, y además está compuesto el Poder Judicial Federal no solo por gente que tiene esta animosidad, sino también por, no todos, y hay muchísima gente valiosa, pero también por muchísima gente muy incompetente, con lo cual todo el tiempo uno está lidiando no solo con intenciones que no son las mejores, sino con errores que realmente no se pueden creer. Incompetencia. Exacto. Entonces, pero corregime, no es solo Capuchetti, porque todas las cosas que ustedes le discuten a Capuchetti va a una instancia superior que avaló lo que hizo la jueza. No. Y eso marca un poco el desastre que, como calificó Cristina, fue la instrucción. Esto es algo técnico, pero creo que es ilustrativo. En una causa penal, en la investigación, solo se puede apelar un rechazo a una medida de prueba cuando hay una grave arbitrariedad. Sí. Es decir, la Cámara Federal nunca revisa apelaciones cuando te niegan una medida de prueba. Solo lo hace en estos casos, hay muy pocos precedentes. En la causa esta, la Cámara Federal, que está compuesta por Bruglia, Bertuzzi y Llorens, es decir, 3 jueces que nadie podría decir que quieren a Cristina, 5 veces le revocó decisiones a Capuchetti sobre medidas de prueba. Es decir, no existen casi antecedentes y en esta causa pasaron 5 veces con una Cámara que claramente no es una Cámara, nadie puede decir que es kirchnerista. Que 5 veces le ganas a una jueza y que te lo haga esta Cámara en esta causa muestra. ¿Y qué? ¿Y la jueza no le hizo caso? No, y la jueza le hace caso con ciertas limitaciones, pero pasa lo que pasó, por ejemplo, con los celulares de Milman y sus asesoras. Claro. Cuando le hace caso, en el medio los borraron, que es lo que nosotros decimos. Sí, Hernán. Ahora, igual, Marcos, perdón, la recusación siempre se la rechazaron, la recusación de la jueza. La mantuvieron a la jueza, digo, la bancaron los camaristas. Sí, no estoy diciendo que sea una actuación perfecta ni que estemos de acuerdo en general. Solamente estoy marcando que ese dato, que esta Cámara haya 5 veces por arbitrariedad grave revocado decisiones, marca bastante lo que fue esto. Sí, está claro que en todo caso no marca que ha actuado correctamente. Yo te quería preguntar, Marcos, cuando uno veía hoy a la mañana la audiencia, varios, imagino que eran los abogados de los defensores, no los conozco, pero preguntaron sobre lo de los custodios que vos mencionabas. Cuando yo lo escuchaba, me daba la impresión casi de un periodista tratando de buscar una declaración de Cristina. ¿Había algo de eso? La verdad, es decir, por un lado, no lo sé, no quiero meterme en la estrategia de las defensas, pero a mí esas preguntas no tienen ningún sentido a mi criterio y tampoco tienen nada que ver con lo que se les imputa a la gente que ellos defienden, con lo cual... Claro. No sé, lo dejo a criterio de cada uno, pero yo tampoco entiendo el porqué de esas preguntas, cuando además eso ya saben, es decir, ya se sabe todo lo que tiene que ver con la custodia, ya ella lo dijo 1000 veces. Y a sus defendidos no les beneficiaba en nada, digamos, eso es lo llamativo. No, en nada, incluso si ellos se hubieran aprovechado de que si ellos hubieran sabido que la custodia trabajaba de un modo que la dejaba indefensa, eso de hecho les podría agravar su situación, porque podría ser una nueva agravante que ella estuviera indefensa, pero bueno. Marcos, lo último. Hay algo que dijo Cristina que me parece que a esas audiencias que no le creen porque es Cristina, puede llamarle la atención, que es la idea de imaginarse si quien hubiera recibido el atentado fuera otro dirigente político. Ella mencionó a Mauricio Macri, pero se puede pensar con cualquiera. Es decir, cuánta más presión social y política hubiera habido si efectivamente no era Cristina. Observan que empieza a aparecer frente a cada irregularidad que denuncian, que empieza a aparecer otro tipo de presiones para que esto funcione mejor, o todo lo contrario. No, nosotros, a ver, en ese punto en concreto que marcó ella, nosotros pensamos que eso es evidentemente así en muchísimas causas y tenemos todos los ejemplos que se pueden buscar, especialmente entre 2015 y 2019, cuando los acusados
eran de otro partido político, las medidas eran detenciones con cámaras de televisión que estaban avisadas antes, allanamientos por cualquier cosa, y acá hay... Milman entregó un celular falso que se sabe que es un celular que no era el momento del atentado, pasaron meses y todavía nunca se le secuestró siquiera el teléfono. En cualquiera de las otras, en cualquier otra causa contra ella especialmente, que si se acuerdan, por ejemplo, le fijaron 8 indagatorias en un día, o contra cualquier dirigente allegado a ella, la cuestión es totalmente diferente y es imposible pensar que hubiera sido así. El peritaje sobre el teléfono de Sabac Montiel tiene dos formas de hacerse. Uno tiene que ver con el contenido, que parece que se borró todo o la mayoría. Pero otro tiene que ver los llamados que salieron de ahí y los que recibió. ¿Eso se avanzó? Se avanzó en esa línea de los llamadas. Lo que pasa es que el entrecruzamiento de llamados que se puede hacer sin ver los teléfonos alcanza en general las llamadas que son de línea, no las llamadas por WhatsApp, que son ahora las más frecuentes. Entonces, sin tener el acceso efectivamente al celular y a las comunicaciones que suelen ser más reservadas, que son las de WhatsApp, las de Telegram, porque están cifradas, es muy difícil poder avanzar. Y sobre el celular, la certeza que se tiene por ahora, es decir, exactamente qué pasó no se sabe, pero lo que se sabe es que lo que pasó fue en un momento en el que el celular estaba exclusiva a disposición del juzgado y que se rompió la cadena de custodia. Entonces después, en ese margen, hay que ver exactamente qué fue lo que pasó. Pero... Marco, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a...